De sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, hágase la luz del conocimiento, de las ideas, del pensamiento libre. Comienza La Linterna, una tertulia cotidiana para conversar en forma abierta sobre la actualidad. Muy buenas tardes, amigos, les habla Diego Bautista Urbaneja del programa La Linterna. Estamos oyendo a Serina, Consejo Valiente a Serina, una de las grandes orquestas de danzones de siempre, La Flauta Mágica. En la dirección general de la estación Jiménez Tares, en la gerencia de producción Willy Sarcaya, en la producción del programa Julián Córdoba, en la asistencia de producción Lorraine Godoy y en los controles César González. Transmisión por internet a través de rcr.tv. Muy bien, amigos, tenemos hoy el gusto y el placer de tener con nosotros a Rafael Simón Jiménez, que teníamos tiempo sin conversar. Bueno, hemos dejado que se acumule bastante acontecimiento para tener un programa lleno de comentarios y muy rico, como siempre nos lo hace Rafael Simón. Muchas gracias, Rafael Simón, por estar aquí. Un inmenso placer siempre, Diego. Ojalá que no se prolongue tanto. Digo yo, el intervalo entre una entrevista y otra, ¿no? Sí. Mira, bueno, nada, arranca. ¿Cómo estás viendo las cosas? ¿Qué tienes que decir por ahí? Bueno, fíjate tú, en lo que está centrado, vamos a decir, las expectativas del pueblo venezolano. Yo quiero comenzar señalando que el papel que la Asamblea Nacional y Juan Guaidó han jugado en esta etapa, digamos, del devenir venezolano. Quiero, en primer lugar, reconocer lo que ha significado, vamos a llamarlo así, recobrar la esperanza y que reanimar al pueblo venezolano. Para uno poder evaluar una situación, tiene que colocarse en la situación preexistente. ¿Qué teníamos nosotros hasta diciembre? Un país desconcertado, un país sumido, digamos, en el conformismo, en la resignación, en una crisis terrible. Y a partir del 10 de enero ha habido un resurgir de la gente, del entusiasmo, de la presencia de la gente en la calle, de la asistencia a las convocatorias de movilización, en una estrategia que se trazó y que tiene un poco, digamos, dentro de lo que pudiéramos llamar un conjunto de consignas: el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Yo publiqué, por cierto, respaldando a la Asamblea Nacional y respaldando a Guaidó, un artículo más o menos en el mismo tiempo en que se inició toda esta movilización a partir del 10 de enero, donde señalaba una cosa muy categórica, que era prohibido equivocarse. Así se llamaba el artículo. Prohibido equivocarse, ¿por qué? Porque la prolongación de esta desgracia, de esta tragedia que hemos vivido durante 20 años los venezolanos, ha estado asignada por dos fenómenos que se han retroalimentado uno al otro. La pretensión hegemónica clara del gobierno, primero de Chávez y ahora de sus sucesores,
desafortunados como Maduro de imponer una hegemonía a largo plazo, a plazo indeterminado, de controlar al país, de ahogar, asfixiar a los venezolanos, de recortar espacios de libertad, de someter al pueblo por hambre. Pero también del otro lado, del lado de las fuerzas que nos ha correspondido contrarrestar esa estrategia y abrir la posibilidad de la transición y del cambio, ese camino ha estado empedrado de una cantidad casi que indeterminada también de errores, de equivocaciones, de falsos supuestos que nos han conducido a la situación de hoy. Entonces, lo más importante es que esto que pareciera ahora conducir al pueblo venezolano de verdad a una transición, pues evite los errores, digamos, en la medida de lo posible. Y fíjate tú, yo creo que esto es elemental, esto es de la lógica, digamos, de la estrategia. Cuando tú trazas una estrategia, tú en primer lugar tienes que valorar tus fuerzas y las fuerzas del adversario, e incluso las cosas que tú puedes neutralizar. Yo siempre invoco una máxima de Sun Tzu, pues el general mariscal chino, de 4000 años antes de Cristo, cuyas enseñanzas quedaron, imperecederas. Él decía, conoce a tu enemigo tanto como a ti mismo y ganarás 100 batallas. Es decir, lo primero que tú tienes que hacer cuando tú trazas una estrategia responsablemente es valorar qué tiene el adversario, qué tienes tú, y en base a eso también cuáles son los cursos de acción posibles. Yo entiendo que el enunciado inicial del cese de la usurpación, del gobierno de transición y de las elecciones libres partía de que el gobierno, en una situación de extrema debilidad, era posible quebrarlo. Cuando digo quebrarlo, y por supuesto en esto yo despejo, porque mi posición antimilitarista pues es raigal, yo creo que es genética. A las Fuerzas Armadas nunca se les ha pedido en Venezuela que den un golpe de Estado, que instauren un régimen dirigido por ellos. Lo que se les ha pedido es que hagan cumplir la Constitución conforme al juramento que los militares adquieren cuando salen de la academia y cuando se meten a la academia en primer lugar, y luego el deber profesional que está muy claramente expuesto en la Constitución. Allá a veces es una cosa más rara que es cuando los militares le dicen a los civiles, como en el 45, den un golpe de Estado junto con nosotros, ¿no? Sí, pero eso es excepcional. Eso se correspondía en aquel tiempo en que los militares no se sentían aptos para el desarrollo de la función del Estado, ¿no? Pero fíjate tú, yo creo que hay que evaluar estos primeros 3 meses de esa política y ver si la política está dando resultado o no está dando resultado. Porque puede ser, y eso ha pasado también a lo largo de estos 20 años, que tú o estés sobreestimando tus fuerzas o estés subestimando las fuerzas del adversario. Eso, el chavismo y Chávez logró implantarse en Venezuela, entre otras cosas, porque siempre fue subestimado. Chávez era tenido como un tipo, un poco como menos, pero en cierta proporción como se trata a Maduro, ¿no? El maburro, el chofer, el autobusero, el bruto. Resulta que en el caso de Chávez, pues Chávez con buena parte de esas características, menospreciado, despreciado, infravalorado, nos metió hasta su muerte de 12 años o 13 años de hegemonía. Y con Maduro pudiera suceder lo mismo, repito, si no se valora, porque el tema no es lo que Maduro valga en sí mismo, como dirigente o como presidente o como mandatario o como cualquier cosa. El tema son el conjunto de fuerzas que Maduro tiene. Entonces tú dices, ¿qué tiene Maduro? Es verdad que está muy erosionado desde el punto de vista del apoyo popular, eso es obvio. Nadie puede vivir satisfecho, ni siquiera los chavistas pueden vivir satisfechos en un país donde apenas se sobrevive en medio de todas las calamidades y de todas las carencias. Pero evidentemente que tiene todavía un respaldo popular, evidentemente que tiene hasta ahora significativamente un respaldo solidario, por lo menos del alto mando militar, y hasta ahora, sin que se requebraje la estructura de las Fuerzas Armadas, tiene, porque es otra cosa donde se desprecia, que no tiene plata. No, sí tiene plata, porque el chavismo ha venido acumulando al margen de los mecanismos convencionales. La plata que el chavismo tiene para ejecutar sus programas y sus planes no está ni en las reservas internacionales ni en el Banco Central de Venezuela, porque parte de la conversión de Venezuela en un gobierno, en un estado pirata, en un estado paria, un estado delincuente, un estado forajido, es que ellos también han creado una contabilidad paralela y unos afluentes paralelos también a los fondos públicos. Hoy en día tú no lo puedes sacar. No, que es verdad, la industria petrolera está en una situación de postración y cada mes a mes se produce menos. Pero el gobierno tiene contrabando de oro, el gobierno tiene contrabando de coltán, el gobierno tiene contrabando de distintas cosas y tiene además unos socios internacionales que también le han sido solidarios, particularmente Rusia, China en menor medida, pero otros más comprometidos, Turquía, Irán. Entonces, yo creo que 3 meses
han sido suficientes para tú evaluar si tu estrategia ha sido asertiva, ha sido exitosa o si no lo es. Porque lo peor que se puede cometer en cualquier actividad humana es perseverar en el error. Una de las grandes debilidades, imperfecciones que tenemos los seres humanos es que casi nunca reconocemos nuestra capacidad de equivocarnos. Y al no reconocer nuestra capacidad de equivocarnos, somos incapaces de enmendar, de corregir. Fíjate tú que casi todos los errores que se han cometido en el pasado, incluyendo los más recientes, incluyendo la salida del año 2014, incluyendo lo que se hizo, la torta que se puso después de haber conquistado tan ampliamente la Asamblea Nacional, todos los acontecimientos del 2016 en la calle, con todas aquellas movilizaciones, es precisamente que no hubo, digamos, la capacidad de evaluar que aquellas cosas no iban por buen camino y que no podían dar un resultado. Entonces, cuando tú pretendes hacer política y trazar una estrategia sin tomar en cuenta la realidad, tú caes en el subjetivismo y el subjetivismo te lleva al aventurerismo. Es decir, a querer sustituir la realidad por tus deseos, por tu voluntad, y eso sencillamente es imposible. Entonces yo creo, Diego, que estamos en un punto donde, y creo que del discurso de ambas partes, yo creo que se está comenzando a delatar eso, que estamos en un punto donde la única salida que tiene este país es una negociación. ¿Una negociación para qué? Una negociación para ir a unas elecciones donde el pueblo, en elecciones limpias, transparentes, la gente cuando uno dice elecciones enseguida pega el grito, ¡con este CNE! No con este CNE, con unas condiciones que garanticen a las partes igualdad, transparencia, etcétera, etcétera. Pero yo creo que esa va a ser la única salida que le va a quedar a Venezuela, porque la verdad verdadera es que, repito, siendo inmensamente mayoritaria la voluntad de cambio que hay en Venezuela, se ha demostrado hasta ahora que el gobierno sigue allí. Nosotros podemos decir que es autoritario, podemos desconocerlo, podemos decir que es írrito, que es abusador, que es usurpador, pero está en Miraflores, está ejerciendo el poder, tiene una fuerza armada, tiene unos mecanismos de represión permanente, no solamente los mecanismos convencionales del Estado, sino todo ese poder paralelo, bandido, de bandas armadas, de colectivos, de toda esa cosa. Y yo creo que en la propia comunidad internacional está comenzando a abrirse la conciencia de que hay que hacer una gran presión. Incluso yo creo que en eso, hasta países que la gente lo ubica por comodidad y porque algunas actitudes son confusas al lado del chavismo, como México y Uruguay, yo creo que en México y Uruguay hay conciencia de que la única salida que tiene la crisis venezolana es una salida electoral. Y creo que incluso que lo que señaló en días pasados el propio Nicolás Maduro al hablar de que él estaría dispuesto a un grupo de contacto, que estuviera México, que estuviera Uruguay, porque Uruguay ha sido muy claro, Uruguay no está en el Grupo de Lima ni está de acuerdo con lo que está haciendo el Grupo de Lima, pero Tabaré Vázquez, yo mismo lo he visto en las reuniones decir que la solución en Venezuela tiene que ser unas elecciones limpias, transparentes, con toda la garantía. Entonces, cuando el gobierno se abre esa posibilidad, es porque el gobierno siente, porque el gobierno no está gobernando tampoco. El concepto de gobierno es garantizar un mínimo de vida, de servicio, de gobernabilidad, de estabilidad a sus habitantes. Eso no lo está haciendo el gobierno. El gobierno lo que está es atrincherado en el poder, defendiendo sus privilegios, defendiendo sus cabezas, por decirlo de alguna manera, porque el gobierno no está gobernando. Y el gobierno tiene que sentir esa inmensa presión que son las medidas internacionales, sí, y que es la propia presión interna. Ok, vamos a una pausa antes ya regreso a hacerte, te quiero hacer una pregunta, una repregunta. Pero antes tengo aquí 2 servicios públicos, vamos a salir de uno de ellos y después salgo del otro. Se necesita con carácter de urgencia una ampolla de hidrocortisona para la señora Mari Palacios. Una ampolla de hidrocortisona 0416-526-3504, 0416-526-3504 o 0414-240-7443. 0414-240-7443. Ya regresamos, estamos conversando con Rafael Simón Jiménez. Usted escucha La Linterna, su tertulia en radio por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
K-Export ofrece casilleros gratis en USA. Eso es un buzón virtual donde puedes enviar todas tus compras para su consolidación y reempaque. El envío a los casilleros es gratis. Regístrate por kexport.net, así tus compras las envíes por vía marítima o aérea. K-Export está en todas las redes sociales y en Venezuela infórmate por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Una conversación abierta sobre la actualidad. Es La Linterna en RCR 750 AM. De regreso, amigos, estamos hablando con Rafael Simón Jiménez. Bueno, Rafael Simón hizo su planteamiento inicial. Ahora, Rafael Simón, yo creo que si poca gente podría... El problema está en que del tema de la negociación, que yo también, yo pienso que la salida es esa. ¿Sí? La salida es esa. Ahora, ¿cómo haces tú? Porque el problema de Sun Tzu y el problema de lo que tú decías de, yo tengo el famoso a contar los cañones, entendiendo la palabra cañones en un sentido amplio, ¿no? La famosa cosa de los militares brasileños que para no enfrentarse contaban los cañones, el que tenga más cañones, el que tenga menos cañones se rinde y se acabó el problema. Es no solamente qué tiene el otro, sino que en este caso particular es cómo es el otro. Porque yo creo que una de las particularidades de la situación venezolana es que el otro no es cualquier otro. El otro, en mi opinión, una parranda de psicópatas. Muy malandro, vamos a decirlo. Sin siempre, acudir a la ciencia médica. Yo creo que es un nombre muy común, que es malandro. Pero además en algunos, pero psicopático. Pero lo psicopático tiene que ver con la ausencia, bueno, y quizás eso define la psicopatología, con la ausencia de mesura, con la ausencia de principios, con la ausencia de ética, de valores, barreras de cualquier naturaleza de comportamiento. Entonces, claro, tú dices, bueno, estos tipos... Vamos a suponer que no tengan real, tienen un apoyo popular que anda alrededor del 15%, movilizable, organizable, pero bueno, muy pequeño, tiene el apoyo de la Fuerza Armada. Eso, tú cuéntalo y el lado de acá, bueno, mucha gente y mucho apoyo, pero no tiene armas, ¿no? Entonces, pero además, bueno, tú has estudiado varios episodios de la historia política venezolana donde el que tenía menos cañones dijo, bueno, chicos, yo tengo menos cañones, déjame irme tranquilo. Caso Medina, caso Pérez Jiménez. ¿No? Hasta Páez al final de la Guerra Federal. Entonces, pero en este caso, el que tiene menos cañones no dice eso. Entonces, vamos a la negociación. Es decir, el problema es, ¿cómo hago yo? Porque la negociación, bueno, para que sea una negociación política y psíquicamente aceptable por lo que ha llegado a ser la mayoría de la población venezolana. Tienen que ser pronto esas elecciones y tiene que ser con un nuevo gobierno. Ahora está, pero bueno, y yo puedo lograr eso en una negociación. Yo creo que, es decir, yo lo que creo, para decirte mi pensamiento más o menos completo en este punto, es que eso se puede lograr al final de un proceso de presiones fortísimas sobre el actual grupo muchas de las gobernante. cuales están ya presentes. ¿Ah? Muchas de las cuales están ya presentes. Y que entonces, ante esas presiones fortísimas, esa psicopatía se rompa. Y se pueda ir a un acuerdo
donde efectivamente, como tú decías, vamos a que en el fondo es el mismo trío. Es decir, vamos con un nuevo gobierno que va a preparar un proceso electoral donde todos van a poder competir. Incluso yo siempre le recuerdo a la gente que se escandaliza por haber hablado de la posibilidad de que Maduro fuera candidato. La primera persona que habló de esa posibilidad fue nada más y nada menos que San Luis Almagro. Sí. ¿No? Pero es que yo no veo qué sería lo malo. Si Entonces, él es el no, resumen de todo el fracaso, yo como opositor decidiría enfrentarme a un tipo lo así. difícil es que ellos lo lancen. Por eso te digo, pero yo no veo ninguno, todo lo contrario. No, pero es que muchos, ¿cómo va a ser? Bueno, Sí. Luis Almagro, nuestro héroe, el Sí. héroe bueno, fue la primera persona que nombró la posibilidad de que Maduro fuera candidato. Bueno, entonces, yendo a tu punto, yo estoy completamente de acuerdo en que esa es la salida. Un acuerdo donde, bueno, vamos a unas elecciones libres, transparentes, donde puedan competir todos los factores políticos en condiciones de igualdad, y el gobierno que salga electo de esas elecciones, el nuevo gobierno legítimo de Venezuela, y estamos. Fíjate tú. Entonces, ahora, mi pregunta es, Rafael Simón, Sí. ¿cómo ves tú la posibilidad de eso en dos platos? La factibilidad de eso. Mira, ¿Cómo la aprecias tú? Yo tengo la idea de que muchas de esas cosas se están trabajando en distintos planos y que si no se está negociando formalmente, porque fíjate tú, cada vez que tú le preguntas a Guaidó, le preguntas a algunos, ellos dicen, no estamos sentados en una mesa, no estamos en una negociación. Pero tú sabes cómo estas cosas se manejan. A veces las negociaciones, cuando se anunció, por ejemplo, el acuerdo entre Obama y Castro para distender y para reanudar las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, tenían 3 años negociando en secreto con el auspicio del Vaticano y de Canadá. Generalmente, sobre todo en situaciones de tanta polarización y de tanta conflictividad, donde la palabra negociación pasa a ser pecaminosa, porque en Venezuela eso tiene una connotación pecaminosa que no debiera ser. La gente dice, van a negociar con esos bandidos, pero ¿con quién negocias tú? ¿Con quién tuvo que sentarse el Estado colombiano? Con unos asesinos, con los tipos que tenían 50 años más. ¿Y con quién te vas a sentar? ¿Te vas a sentar con unos angelitos? ¿Te vas a sentar con el santoral cristiano? Tienes que sentarte con los que están allí. Eso así ha sido en todos los procesos del mundo. Yo siempre, cosas terribles. Dígame, cuando se fue a negociar el término de la guerra del Vietnam, además que era una cosa insólita, porque estaban negociando en París, Kissinger y Le Duc, y todos los días los aviones bombardeando Vietnam, porque no se paralizaron los bombardeos, ni siquiera en el momento más álido. Entonces la negociación tiene que ser con tu adversario. Y el punto crucial de la negociación, Diego, y así lo ha sido en todos los procesos, es cuando las dos partes se convencen de que no pueden liquidar al otro, de que hay una especie de equilibrio frágil, de equilibrio de poder donde uno, porque ahí está, uno respaldo, yo respaldo, pero te digo, para que de eso no quepa ninguna duda, yo respaldo todo lo que ha sido la iniciativa de Guaidó y las consignas que Guaidó ha puesto allí. Ahora, si llevamos 3 meses y llegamos a los 6 meses y no ha cesado la usurpación y no hay un gobierno de transición y no hay elecciones libres, ¿qué es lo que te está diciendo eso? Bueno, que tu estrategia tiene que ser reformulada, que no ha sido lo exitosa que tú quieras. Porque te repito, todos los errores que se han cometido aquí a lo largo de estos 20 años ha sido por perseverar en los errores y por caer en cuestiones de voluntarismo, en cuestiones de aventurerismo, creer que en la política de calle hasta que el gobierno caiga, y resulta que el gobierno no cayó y lo que cayeron fueron 150 tipos muertos ahí en la calle. La política, cuando se ejerce responsablemente, tú tienes que evaluar las estrategias y ver si la estrategia te está dando resultados, y si no te está dando resultados, afinarla, reformularla, replantearla. Ahora, un amigo, esto te lo digo porque son cosas que se cuelan, un amigo que acababa de regresar ayer de un congreso del Partido de los Trabajadores de México, que es el viejo Partido Comunista que está gobernando con López Obrador, y cuyo congreso se convirtió en un punto de referencia, como todas esas cosas comunistas, de delegaciones que van de ultraizquierda, una especie de foro de Sao Paulo, pues allí presente. Me decía que había conversado con representación de los sandinistas, del Frente Farabundo Martí de El Salvador, y que ellos le habían dicho que están muy adelantadas unas conversaciones para unas elecciones en diciembre. Repito, elecciones, porque la gente se horroriza. Este CNE con esa señora esta ahí. No, unas elecciones, si son unas elecciones negociadas, son unas elecciones con todas las garantías, no solamente nacionales, sino internacionales. Te lo digo, este es un chisme, este es un rumor, esta es una cosa ahí. Pero cuando tú empiezas a pegar, como uno lee entre líneas, cuando tú te pones a ver lo que dice Maduro, de que él se adscribe al grupo que él llama de México, Bolivia y Uruguay, y cuando tú ves que Uruguay y México, que serían los dos
pivotes fundamentales de esa negociación, el CARICOM también, pero los dos países importantes, tanto México como Uruguay, han sido claros. Repito, no han respaldado al Grupo de Lima, no reconocen a Guaidó, pero han dicho que la solución de Venezuela es electoral, que tienen que haber unas elecciones limpias, libres y transparentes. Entonces, bueno, las cosas, te repito, yo particularmente tengo mi propia visión del asunto. Yo creo que si aquí se llega a un acuerdo, Diego, y se dice elecciones en diciembre, con estas condiciones, nuevo CNE, garantías, inspección nacional, depuración de registros, todas las garantías que aseguren la transparencia y la confiabilidad de esas elecciones, eso va a relajar el clima político, porque entonces, bueno, cada quien tiene que ocuparse. La oposición de buscar su candidato y de ganar las elecciones, y el gobierno también tendrá que ocuparse de eso. Y entonces, si tú ya tienes acordado cómo es que tú vas a dirimir el conflicto, alrededor de eso tú puedes ir construyendo los otros acuerdos, porque Venezuela necesita otros acuerdos, más allá del resultado electoral, para reconstruir la economía, para reconstruir lo social, para reconstruir lo institucional. O sea, Venezuela está destruido, y la reconstrucción de este país está también demostrado que no puede ser obra de un solo sector. Aquí hay que buscar unos acuerdos mínimos que garanticen, primero, la realización de unas elecciones, y repito, todos los acuerdos de gobernabilidad, y después toda la transición, porque en Venezuela se van a necesitar muchísimos años para sacar a este país del foso en que este país está metido. Ahora, la política no es como uno la desee, lamentablemente. Es lo que te digo, ojalá. Yo particularmente creí, porque uno, como dicen en mi pueblo, lo van a enterrar en una blanca. No es que lo van a enterrar en una blanca, es que uno tiene tanto deseo de que esto se termine, de que esta tragedia, de que este desastre se termine. Bueno, yo creí que en enero, que en febrero, que el 23 de enero, que se podía producir un quiebre, como decían, una cosa que generara un cambio político. Yo creo que mucha gente lo creyó. Uno que tiene tantos años ya de experiencia política y de ver cosas, uno a veces la propia emoción, los propios sentimientos, el propio deseo de que las cosas puedan ser diferentes en Venezuela, lo lleva a veces a creer eso. Pero uno después, cuando ve la evidencia de que eso no se ha producido, de que estamos en una situación, repito, y yo no la desdeño para nada, porque tú, para evaluar cómo vamos ahora, lo que tienes que tomar en cuenta es cómo estábamos hace 3 meses, con un país que estaba desanimado, con un país desactivado, con un país donde la gente lo que pensaba era en irse, en un país donde había perdido toda esperanza, y ahora la gente está reentusiasmada. Hay un líder, porque Guaidó sin duda alguna es un líder importante, y yo desde ese punto de vista puedo hacer mis recomendaciones o mis críticas incluso van en la dirección de que corrijan las cosas Guaidó. O sea, no van en la dirección, porque Guaidó está tiroteado por 2 flancos. El flanco de los radicales, que son los que le están pidiendo que si el 187-11, todas estas cosas que son absolutamente irrealizables y que crean falsas expectativas y frustración sobre la gente, y un flanco de quienes se dice que no son chavistas, pero que a mi juicio, y mira que eso lo conozco yo a fondo, son viejos izquierdistas con unos sedimentos pseudocomunistas que entonces ven las cosas por el lado del atraso. La invasión americana. Entonces se conmueve, porque es la doble moral clásica de los comunistas, que se conmueven ante la eventualidad de una invasión yaqui que no se va a producir, y entonces se hacen lo de los ojos, voltean la mirada por otra parte frente a la invasión y el control cubano de todo lo que tenemos en Venezuela, de la injerencia rusa, de Turquía, del Hezbollah y de todas las fuerzas perversas que están apoyando al gobierno venezolano. Muy bien. Vamos a una pausa. Estamos hablando con Rafael Simón Jiménez. Vamos a una pausa y ya regresamos. Una forma de expresar libremente las ideas y opiniones. La Linterna, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @TavoLaCaldaLaLagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo,
una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Chamo, la gente se burla de nosotros. ¿De nosotros? Sí, de los venezolanos. Nos ridiculizan o nos odian. Es que nuestros portavoces no son los ideales. Claro, en las noticias solo pasan a los malandros y la gente cree que todos somos así. Suele pasar, la fama de un gremio se la da el individuo más mediático. Pasa con muchos animales. Sí, por ejemplo. ¿Has visto cómo la gente reacciona ante las arañas, las serpientes y los murciélagos? Sí, con pánico total. Siempre los quieren matar. ¿Y cuáles son las películas más famosas que muestran a estas criaturas? A ver, Aracnofobia, Drácula y las películas de la Biblia. Solo se hicieron famosas las arañas venenosas, los murciélagos que chupan sangre y las serpientes que condenan a la humanidad a una vida de sufrimiento y humillación. Con razón las odian. Pero ya va. Las serpientes sí pueden matar a una persona. Las serpientes venenosas sí podrían cuando la persona va y las friega, pero las serpientes venenosas son una mínima parte de las serpientes que existen. Son animales que nos dan más beneficios que peligros. Por ejemplo. Bueno, un agricultor, por ejemplo, nunca le va a dar un machetazo a una serpiente. Claro, me imagino que se comen a los ratones que le roban la cosecha. Así es, y las culebras bebés comen insectos como las cucarachas. Las arañas también comen insectos, moscas y zancudos, insectos que de verdad nos enferman a nosotros. Y los murciélagos son aún más beneficiosos. La mayoría de los murciélagos no comen sangre, comen insectos, comen frutas y comen néctar. O sea que nos ayudan a mantener las plagas a raya y polinizan cultivos, por ejemplo. Exacto. Los agricultores aman a los murciélagos, y cuando un agricultor ama algo es porque ese algo es bueno para nosotros. Claro, porque nosotros somos los que nos vamos a comer ese alimento. Sí. Por ejemplo, sin murciélagos no hay chocolate ni cambur. A esas plantas las polinizan quirópteros. Igual, los murciélagos hematófagos, los que comen sangre, también están sobreviviendo. No es que lo hacen porque son malvados y quieren destruirnos. Claro, la vida es muy diversa y son simplemente animales de los que nos debemos cuidar. Pero no es que tenemos que desaparecerlos. Al final, cada especie cumple su función en el ecosistema. Aunque nos parezcan feas y desagradables. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los temas de actualidad son comentados en esta amena tertulia de las tardes. La Linterna, por RCR. De regreso, amigos, estamos con Rafael Simón Jiménez. Fíjate, Rafael Simón, a mí me pasó igual que a ti, ese fenómeno que tú reconocías, en el cual por mucha experiencia y por mucho rodaje que se tenga, uno cae pues en los deseos. Porque la emoción puede las emociones perturban el análisis y lo hacen ver uno cosas, lo hacen a uno ver como posible cosas que terminan no dándose. Yo también, esta estrategia de presionar y tratar de producir lo que se llama un quiebre, y el 23 de febrero y las enormes concentraciones que se produjeron, pues fueron espectaculares. Sí, y comparto contigo que bueno, ha llegado el momento de constatar que lo que se intentó, con muchas razones que ante los acontecimientos podían ser consideradas como aceptables, digamos, razonables, válidas, pues no se produjo la fractura, no se produjo el quiebre, funcionaron todos esos factores que tú numeraste, el respaldo internacional de algunas piezas importantes, las fuentes financieras irregulares que uno no sabe exactamente qué volumen tienen ni cómo funcionan a la hora de las transacciones, pero ya están, contrabando, narcotráfico, etcétera, etcétera, lavado de dinero. Bueno, todo lo que tú analizaste. Entonces, yo sí creo que llega el momento de decir, bueno, esta estrategia no produjo ese resultado, tenemos que reformular las cosas y ver cómo
la idea de un quiebre, como se pensó en los primeros momentos, tiene que ser sustituida por otras. Por ejemplo, la de ir ganando en factores claves del sostenimiento del actual grupo gobernante, un nuevo pensamiento. Sí, bueno, mira, lo que habíamos pensado que era el regreso a la democracia no va a significar para nosotros lo que habíamos temido. Estamos hablando un poco crípticamente, pero creo que todo el mundo entiende. Sí. Y bueno, vamos entonces a producir no un quiebre, tal como se pensó, una fractura, sino una reflexión de factores claves del otro lado. Pues yo sí creo que hay un círculo irreductible, Rafael Simón. Sí. Como siempre. Sí. Factores claves bueno, como Medina Sánchez el 22 de enero, pues. Así es. Que estaba el jefe del batallón Bolívar, que estaba dispuesto. El cristiano lo llamaban. Medina Sánchez era el jefe del batallón Bolívar el 22 de enero, el batallón después más poder de Esa crónica tuya sobre eso es muy. Que estaba dispuesto yo creo que Medina Sánchez está dispuesto a morir defendiendo a Pérez Jiménez. Bueno, y Pérez Jiménez le dijo, mira, no vale, no se acabó. Bueno, eso lo hay. Pero que efectivamente entonces impongan, mira, aquí tenemos que buscar una salida. Nosotros no vamos a caer a tiros entre nosotros. Esa es otra de las cosas que marca la tradición militar venezolana, no caerse a tiros entre ellos. Sí. Entonces, mira, vale, entonces vamos a un escenario como el que tú dibujaste. Vamos a establecer las condiciones en las cuales aquí se va a producir una salida política en términos democráticos y donde los costos nacionales sean los menores posibles para poder entonces entrar en la transición. Yo veo muy difícil, Rafael Simón, si estamos hablando de cosas de meses, que ese proceso hacia esas elecciones pueda pasar de cosas muy elementales como llegada de ayuda humanitaria, cosas de ese tipo, porque no es el caso de la transición de Velázquez, que Velázquez tenía un país y un respaldo político. Y además tenía un país que medio funcionaba. Ahorita estamos en una situación de ruina tal que eso le tocará realmente al próximo gobierno legítimo. Entonces esos meses pues serían para preparar las elecciones, para que la gente se prepare para la participación en un proceso de salida pacífico y por una vía de unas elecciones garantizadas internacional y nacionalmente, todo lo que tú dijiste. Mi gran duda, bueno, eso no tiene manera de resolverse sino a través de lo que digan los hechos, es si del lado que tiene en este momento todavía el poder político en la mano, habrá esa disposición. Ahora, fíjate tú, Diego, Venezuela ha sido puesta por la fuerza de las circunstancias y por la riqueza de sus recursos, digamos, a jugar un papel demasiado importante en la geopolítica regional y mundial. Y demasiados intereses comprometidos incluso de las grandes potencias, diciendo, grandes potencias, me refiero Estados Unidos, me refiero a China, y una potencia que es más militar que otra cosa, que es Rusia. Ahora, ¿qué busca Rusia y qué busca China? China, desde hace muchos años todo el mundo sabe lo que busca China, porque además China tiene relaciones con todos los países de América Latina y su tema es el comercio, porque ellos entendieron que a través del comercio y de la potenciación de toda su capacidad económica habían ganado más que la China guerrerista y que la China de la revolución cultural y de la banda de los cuatro y el gran salto y todas esas cosas. Rusia, ¿qué busca? Rusia busca recolocarse, digamos, en la geoestrategia mundial, siempre buscando preservar sus espacios, preservar Crimea, preservar Ucrania, sabiendo que el juego de las grandes potencias, como lo fue el de la Guerra Fría, es el de sus espacios de poder, sus espacios de sus zonas de influencia. Lo acaba de mostrar además en Siria también, donde se restea a Rusia con el régimen de Hafez Assad, porque, entre otras cosas, allí tiene la única base que ellos tienen en todo el Mediterráneo, que es la base de Tartú. Y Estados Unidos, de cierta forma, observa, condena, censura, pero lo ve desde lejos. Ahora, fíjate tú, China y Rusia tienen que estarle haciendo una gran presión al gobierno venezolano para que resuelva la situación. Porque en el fondo sus intereses se están viendo también afectados. Rusia le acaba de pasar la factura a Venezuela y decirle, bueno, paga, tienes 30 días para pagar antes que te empiecen a correr los intereses de mora. Porque la verdad verdadera es que las sanciones impuestas por los Estados Unidos, particularmente al petróleo, y todo este tema de congelación de activos, de localización de activos, ha mermado considerablemente la capacidad de pago del Estado venezolano. Entonces, chinos y rusos están interesados en un gobierno amigo, pero que pague, porque ese es su interés.
fundamental como es el interés de todos los países del mundo. Cuba, por otra parte, que es el más comprometido desde el punto de vista del control interno, también, porque Estados Unidos está mirando para allá ahora, está diciendo, que ustedes son aquí esto no se resuelve por ustedes. Entonces, bueno, entonces vamos por ustedes. Y ya tú ves que Cuba también, el propio Raúl Castro ya decía, preparémonos para un nuevo periodo especial, porque todo lo que ellos avanzaron en la etapa Obama, en la normalización de las relaciones, en el mejoramiento de las relaciones, en temas como la remesa, como los vuelos, eso puede, digamos, revertirse dramáticamente. Entonces, sobre el gobierno de Venezuela, tiene que haber una gran presión. Y además una presión legítima, porque ¿qué es lo más? Ok, está bien. No nos pleguemos a la tesis pensándolo como lo pudiera pensar el presidente chino o lo pudiera pensar el presidente ruso o cubano. Está bien, no nos plegamos, nosotros somos intransigentes, no vamos a reconocer a Guaidó, no estamos de acuerdo con que haya cese de la usurpación, porque eso no es usurpación, eso es un gobierno legítimo desde la perspectiva de ellos. Ahora, la salida democrática es la salida democrática, por eso te digo que yo creo que las elecciones aparecen de los dos factores de presión, de la presión que pueda estarse haciendo internamente nosotros, de la presión internacional nuestra, de la Unión Europea, de los Estados Unidos, del Grupo de Lima, y de la propia presión rusa y de la propia presión china. Bueno, el punto intermedio, el punto de acuerdo es elecciones. O sea, diriman democráticamente eso. Si ustedes dicen que ustedes tienen la mayoría, demuéstrenlo en las urnas electorales. No dicen que ganaron unas elecciones hace 6 meses con el 80% de los votos. Bueno, revaliden ese mandato. Así, por eso es que el tema de la salida electoral luce como el lógico, de verdad, de parte y parte, para resolver el fondo del conflicto. Ahora, te repito, por supuesto que Rusia hace un aguaje y demuestra solidaridad con el gobierno, pues yo creo que la tiene, además para molestar a los Estados Unidos en esa guerrita fría en que se ha metido Putin con el señor Trump. Pero yo creo que en el fondo lo que ellos quieren es, bueno, quién paga la factura, el tema de la deuda con China, que se amortiza con petróleo, como una PDVSA que va ya de 700,000 barriles para abajo de producción diaria puede amortizar esa deuda. Es decir, tienen que haber grandes preocupaciones y te repito, yo creo que el único punto de consenso entre todas las partes es una salida electoral en Venezuela. Y cuando digo salida electoral, siempre insisto para los sectores más radicales que les brinca enseguida, con todas las garantías, con un nuevo CNE, con la depuración del registro, con supervisión internacional, etcétera, etcétera. Y mira, Diego, sería además la mejor salida para todos. Es la salida, eso no es lo que hemos dicho nosotros, salida democrática, electoral, constitucional, pacífica, cívica. Esa sería la salida ideal. Mira, y yo particularmente tengo la convicción, además de esos chismes que le llegan a uno por el correo de las brujas, como decían antes, de que esa va a ser al final el acuerdo que se va a producir en torno a la situación venezolana, empujada desde un lado y empujada desde otro. Muy bien. Vamos a una pausa para mensajes de publicidad y al regreso en los últimos minutos con Rafael Simón Jiménez. La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. Les habla Rafael del Rosario. ¿Qué tiempos tan difíciles nos ha tocado vivir a los venezolanos? Hoy con un sueldo mínimo no podemos acceder a los alimentos y productos básicos. Una economía destrozada hace sufrir a millones de hogares en todo el país. Para que Venezuela sea próspera, necesitamos de ti. Haz valer tus derechos. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés.
Sin estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM. De regreso, amigos, a La Linterna. Estamos con Rafael Simón Jiménez. Y bueno, yo le decía a Rafael Simón que nos quedan unos 3-4 minutos de programa y yo creo que Rafael ha abordado pues los puntos que yo, las dudas, ¿no?, que yo le he planteado, que tienen sobre todo que ver con la factibilidad de esa solución que efectivamente es la solución. Y además, bueno, porque en el fondo termina siendo el trío famoso, ¿no? Es decir, el tema del cese de la usurpación, un periodo de transición cuya función fundamental es, porque en 6 meses, en 5 meses, lo que sea, este país los problemas económicos son de tal magnitud que esos 5 meses es básicamente para garantizar una competencia electoral creíble y que produzca la incorporación masiva de la población venezolana a ese proceso. Y las elecciones libres, que es la culminación pues de esto como salida electoral. Entonces le decía a Rafael Simón, que ya ha abordado ampliamente estos puntos, bueno, que termine el programa con un mensaje final a la audiencia, ¿no?, sobre nuestra situación, nuestras perspectivas. Sí, fíjate tú, en primer lugar yo tengo una visión optimista de lo que está pasando y de lo que va a pasar, porque yo pienso que esta situación que estamos viviendo los venezolanos es insostenible y creo que vamos a ir a un cambio político. Ahora, ese cambio político a lo mejor no es en los términos en que uno lo desearía, en los términos ideales en que uno lo desearía, que es que esta gente se fuera, que esta gente pagara por sus... Lo que desea todo el mundo. Porque fíjate tú, si tú llegas... ¿Qué es lo que puede pasar en Venezuela y qué es un poco lo que está comenzando a pasar? Bueno, chicos, que hay una paridad de fuerzas sobre el terreno. Es verdad que la mayoría del país no quiere a Maduro, es verdad que la mayoría del país está en contra del gobierno, es la verdad que la mayoría del país ve a Guaidó con simpatía, pero es verdad que del otro lado hay, en primer lugar, un reducto importante todavía en términos de apoyo popular, muy reducido, muy venido a menos, pero lo tienen a las Fuerzas Armadas, tienen unos factores externos de poder. Entonces, el tema es que hay como un equilibrio vidrioso e inestable, pero un equilibrio al fin que no permite el cambio en los términos en que nosotros lo hubiéramos deseado, que es la salida de Maduro, un gobierno de transición y unas elecciones libres. Entonces, por ejemplo, ¿qué sería factible? Lo estábamos hablando fuera de micrófono. Ok, vamos a suponer que se pacten unas elecciones y que se diga entonces cómo es el gobierno que se va a constituir. Tendría que ser un gobierno de unidad nacional, tendría que ser un gobierno de concentración nacional, porque si tú no sacas, si tú has demostrado en el terreno que no tienes la fuerza para sacar este gobierno por la fuerza, cuando digo por la fuerza, no digo por la violencia, porque por ejemplo a Bouteflika no lo sacaron por la violencia, a este señor de Sudán no lo sacaron por la violencia, lo sacaron 1 millón de personas en las calles allí diciéndole vete ya. Ahora, en Venezuela hemos hecho grandes movilizaciones, pero no hemos puesto 1 millón y 2 millones de personas en la calle a decirle a Maduro vete ya. Quizás si eso se produjera, Maduro tendría que irse. Lo que hemos visto hasta ahora es unas grandes movilizaciones cívicas, pacíficas, democráticas de la oposición y unas movilizaciones del chavismo también, nada desdeñable. Que si lo logran por la intimidación, por el chantaje, por los claps, por la dispensa, lo que tú quieras, pero está allí. Entonces, tendría que buscarse, cuando tú hablas, un gobierno, tendría que ser un gobierno de unidad. Es un gobierno eso tiene varios nombres, de concentración nacional, un gobierno donde estén representados todos los sectores. Porque ojalá que nosotros pudiéramos garantizar un gobierno distinto. Un gobierno ojalá que pudiera ser el presidente Guaidó. Ahora, digo yo. Pero, bueno, eso lo que se ha demostrado hasta ahora es que la correlación de fuerza que hemos visto hasta ahora ha demostrado que eso no ha sido posible. Vamos a decirlo así. Entonces, ¿qué solución buscarle? Por eso que en esas coyunturas no queda más camino que la negociación. Y en torno a la negociación, bueno, idear las fórmulas que puedan satisfacer a ambas partes. En definitiva, todas las negociaciones. Mira, las cosas son a veces muy complejas y parecen muy distantes y parecen estar en las antípodas y resulta que siempre se buscan fórmulas que concilien las situaciones. Uno se pone a ver todo lo que fue los procesos de paz en Centroamérica, además países que venían de matarse.
Bueno, y todo el grupo de contadores y los acuerdos de Esquípula lograron procesos democráticos, lograron acuerdos entre gente que venía de matarse por años. Ahora, la situación de Venezuela, que es gravísima, que es trágica, que desde todo punto de vista es insoportable, no puede ser peor que esa. Es decir, yo creo que los venezolanos, sentados en una mesa, buscándole soluciones, podemos encontrar un camino que nos conduzca, repito, a un gobierno distinto, repito, pero no un gobierno distinto, un gobierno de un solo signo del otro lado, porque eso, a pesar de que sería lo deseable para quienes estamos del otro lado, no es lo que hemos visto ahora como factible, y unas elecciones que diriman definitivamente. Yo el tema de las elecciones que me parece clave, pactar unas elecciones en un plazo relativamente breve, porque creo que una vez que tú tengas la solución en el horizonte, tú puedes construir alrededor de esa solución una serie de pactos, de acuerdos, de una voluntad, digamos, de conducir el país de una manera distinta. Muy bien, Rafael Simón, bueno, te voy a tener que invitar pronto. Sí. Otra vez, porque hay muchos temas que, bueno, por los límites de tiempo famosos, que ameritan más desarrollo. Entonces, sí, dentro de poco te vuelvo a llamar para que vuelvas a venir para seguir conversando. Demasiado gusto. Como siempre. Mientras tanto, antes de irme, porque no me gusta no cumplir con los servicios públicos, diazepam de 5 o 10 miligramos, alprazolam de 25 miligramos, de 1 o 2 miligramos, y risperidona de 1 o 2 miligramos para Nelson Mendoza, 0212-871-9796. 0212-871-9796. Y muchísimas gracias, Rafael, por haber venido otra vez. Encantado de estar aquí. Y de nuevo, con Anserina Nereidas. Mañana regresaremos para ver la actualidad a la luz de La Linterna. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Este programa es presentado por Galletas María Puig. RCR presenta Una Tierra Azul, esa pequeña roca